Gracias a Luisa por invitarme. Bueno, el tema anunciado es las transformaciones de la correlación sujeto-objeto en la epistemología. Como ustedes saben, hoy en día se habla mucho de la muerte del sujeto. Pero lo que voy a explicar un poquito es cómo a la par que cambia el concepto de sujeto, también ha ido cambiando el de objeto. Y hay una relación entre esas dos, son los dos polos del conocimiento, ¿verdad? Así que eso es lo que quiero señalar hoy en día. La idea fundamental que quisiera desarrollar en esta ponencia es que la relación sujeto-objeto se transforma en diferentes marcos epistémicos. Voy a limitarme a la filosofía moderna, que es la que le concede toda la primacía a la epistemología. Tomemos como punto de partida la filosofía cartesiana. Descartes parte de un sujeto epistémico fuerte. El ego cogito, ergo sum, es el principio evidente que le permite a la vez salir de la duda y figurar como primer principio del conocimiento humano. Este sujeto es un ego, un yo, al cual llego a través de la duda. Si dudo, pienso, y si pienso, existo. El sujeto cartesiano se caracteriza como pensamiento. El pensar es la esencia del yo. El yo no solo es sujeto, es también sustancia en Descartes. Y la esencia de esa sustancia es el pensamiento. Descartes une en una trilogía inseparable el yo, el pensamiento y la existencia. La superación de la duda conduce a la evidencia de mí mismo, es decir, de mi propia existencia y de ninguna otra en ese momento. Pero me doy cuenta de mi propia existencia a través del pensamiento. El pensamiento es la esencia de mi ser, porque al tratar de poner en duda todo, no pude dejar de lado el pensamiento. Luego, el pensamiento conduce tanto a la conciencia de mi existencia como a la consideración de que la esencia de la sustancia que soy es el pensamiento. Descartes toma como criterio de verdad la evidencia, es decir, las ideas claras y distintas. Todo aquello que mi mente puede concebir de manera clara y distinta es verdadero. Este criterio lo utiliza Descartes como método para hallar la esencia de otras sustancias. El sujeto es el yo en cuanto existente y pensante. ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo considera Descartes el objeto? El objeto de conocimiento son los cuerpos, pues puedo tener una idea clara y distinta de lo que es un cuerpo. Los cuerpos son sustancias extensas y móviles, es decir, una máquina. Y el mundo una gran máquina. Nótese que Descartes no aplica el mecanicismo a la propia mente, a la sustancia pensante. Pero en el materialismo mecanicista del siglo XVIII sí se va a hacer eso. Descartes no lo hizo, pero posteriormente sí. El sujeto ha tomado distancia del objeto. Es una sustancia aparte, separada, independiente. El conocimiento que tengo de mi propia mente es un conocimiento reflexivo, es autoconocimiento. Pues yo soy pensamiento y solo pensamiento. Las pasiones son pensamientos confusos. Lo que es objeto para el sujeto son los cuerpos, entendidos como máquinas. De hecho, para Descartes, los seres vivientes, los animales, son meras máquinas. El sujeto de Descartes es tan independiente y separado que él lo dota de una voluntad soberana y de una libertad ajena a todo determinismo. En cambio, el determinismo rige implacablemente para el resto de las cosas que componen el mundo. Sujeto libre y objeto mecánico. El determinismo cartesiano fija la finalidad de la ciencia en hallar las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos. El sujeto pensante y libre y Dios entendido como sustancia perfecta,
son los únicos sujetos que escapan al determinismo legaliforme del sistema cartesiano. Tal es, pues, la correlación entre sujeto y objeto en el marco epistémico cartesiano. Pasemos ahora a las Islas Británicas, donde rige un marco epistémico empirista. Por razones de brevedad, tomemos como ejemplo solo a David Hume. El sujeto de que habla Hume es la naturaleza humana, entendida a la luz de un razonamiento experimental. Hume nos dice que introduce en las ciencias del hombre lo que Newton había introducido en el estudio de la naturaleza. La naturaleza humana, considerada como sujeto de conocimiento, de acciones y pasiones, debe ser estudiada mediante un método empírico, experimental, como lo llama él. La experiencia es la fuente del conocimiento, válido para la epistemología empirista. El criterio de verdad es la experiencia. Solo las ideas que descansan en percepciones anteriores pueden ser verdaderas. Las percepciones son externas o internas. Hay una diferencia importante con respecto al racionalismo cartesiano, no solo porque el criterio de verdad es la experiencia y no la evidencia intelectual, sino también porque el sujeto de que nos habla Hume es un yo, pero un yo muy debilitado. Ante todo, Hume niega que el yo sea una sustancia, como había dicho Cartesius. Y luego, porque cuando aplico el criterio empirista de la percepción, no puedo encontrar en mí una percepción de mi yo. Cito, no tengo muchas citas, pero esta es muy importante. Por mi parte, dice Hume, cuando entro más íntimamente en lo que llamo mi yo, siempre tropiezo por una u otra percepción particular, de calor o de frío, luz o sombra, amor u odio, dolor o placer. En ningún momento puedo atrapar mi yo. Desprovisto de percepción, y nunca puedo observar otra cosa que la percepción, sea la interna o la externa. Tratado, libro primero, primera parte. El yo no es una sustancia. No tengo una idea del yo que se base en una percepción. El yo es meramente una creencia. ¿Cómo considera Hume el objeto? Existe la naturaleza y la naturaleza humana. Se puede reducir el objeto del conocimiento en Hume a la sola naturaleza, pues la naturaleza humana es estudiada con el mismo método con el que estudiamos la naturaleza, en sentido newtoniano, es decir, como se dijo, mediante el razonamiento experimental. A la naturaleza como objeto del conocimiento debe acceder mediante la experiencia, es decir, mediante la percepción interna y externa. Hume es muy claro, no hay más que dos formas de conocimiento, el conocimiento de hechos y las relaciones entre ideas. Estas aplican a la lógica de las matemáticas. Aristóteles había introducido la experiencia como el primer grado del conocimiento, como la base sensorial de nuestro conocimiento. Para Hume el acceso al objeto del conocimiento es también la experiencia. Pero Hume revoluciona varios conceptos al deconstruir tanto la causalidad aristotélica como la inducción. Si bien la inducción ha sido el método preferido de los empiristas, Hume se caracteriza porque puso en cuestión la inducción. Nuestro acceso a la naturaleza se hace por vía empírica, inductiva, pero la inducción no tiene un fundamento lógico, dice Hume. La inducción es solo un instinto que la madre naturaleza puso en nosotros para efectos de supervivencia. La causalidad aristotélica tenía como núcleo definitorio la producción, causa es lo que produce un efecto. Hume niega el carácter de eficacia productiva de la causa. Debemos quedarnos solo con la conexión constante, dice. Las cosas o objetos de nuestro conocimiento tampoco son sustancias, como suponía el aristotelismo. No hay percepción de la sustancia, aparte de sus cualidades perceptivas. La cosa es solo un haz de percepciones. En breve, el objeto del conocimiento es la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, pero a esa naturaleza solo accedemos empíricamente,
mediante percepciones, puesto que la inducción no es lógicamente necesaria, entonces nuestro conocimiento de los objetos se queda en lo probable. Más no podemos decirnos, dice Hume, un sujeto debilitado y un objeto meramente probable, tal es la correlación entre sujeto y objeto en el marco epistémico del empirismo humeano. Notemos entre paréntesis que cuando el posmodernismo dice que la filosofía moderna se caracteriza por la primacía absoluta del sujeto, se equivoca como generalización, pues acabamos de ver cuán débil es el sujeto humeano. El sujeto cartesiano es fuerte, como vimos, pero en la crítica kantiana, pasó Kant, va a ser más fuerte aún. En efecto, el sujeto kantiano es un sujeto trascendental, dotado de una aparatología compleja. Es un sujeto dotado de unos conceptos y principios a priori en el entendimiento y de un a priori de la sensibilidad constituido por el espacio y el tiempo. Además del a priori de la sensibilidad y el entendimiento, Kant dota al sujeto de otras facultades: la razón pura, la razón práctica, más una facultad de juzgar que tiene que ver con los juicios estéticos. La intuición a priori del espacio y el tiempo, los conceptos y principios a priori del entendimiento constituyen el fundamento trascendental que hace posible el conocimiento, pero esta es la parte formal del conocimiento. El sujeto requiere de una parte material para que haya conocimiento. Es la información que nos viene de las intuiciones sensibles. Los conceptos e intuiciones son vacíos. Las intuiciones sensibles sin conceptos son ciegos. Hay una forma y una materia del conocimiento mediante las cuales el sujeto funciona. Tal la aparatología compleja del sujeto kantiano. ¿Cuál es el objeto? Kant es muy claro en decirnos cuál es el objeto del conocimiento: los fenómenos. Dado que hay una constitución a priori del conocimiento, el sujeto no puede conocer las cosas como son en sí mismas, y por tanto nuestro conocimiento debe limitarse a los fenómenos. El fenómeno es la cosa tal como es experimentada, es decir, tal como la percibimos en la intuición sensible y la conformación a priórica que pone el sujeto. Por el empirismo, Kant mantiene que el límite de nuestro conocimiento es la experiencia. Más allá de la experiencia, más allá de los fenómenos, no hay conocimiento propiamente tal. Todo lo que la poderosa moderna ciencia de la naturaleza dice, conocer se limita siempre al fenómeno. Más allá de la experiencia no podemos conocer, pero la razón puede pensar. Pero pensar y conocer no es lo mismo. Puedo pensar cualquier cosa siempre y cuando no sea contradictoria. Conocer implica una validación empírica porque solo conocemos objetos sensibles, fenómenos. La ciencia se limita a los objetos fenoménicos. Kant deja un espacio a la filosofía por la vía de la razón pura, de la razón práctica y de la facultad de juzgar. La razón práctica que usamos en la ética no tiene que someterse al dato sensible, porque lo que hace es prescribir. Por eso es posible una metafísica de las costumbres. Pero los objetos tradicionales de la metafísica, Dios, el alma sustancial y el mundo como totalidad, no son objetos. No hay de ellos ciencia, ni tampoco una metafísica en el sentido de la metafísica racional, la ontoteología que denomina Heidegger. En efecto, dice Kant, no podemos probar la existencia de Dios, ni podemos probar la sustancialidad e inmortalidad del alma, ni el mundo como totalidad es un objeto perceptible, aunque sí pensable. Curiosamente, la razón práctica se encargará de dejar entrar por la ventana lo que la razón teórica había expulsado de su ámbito. Es decir, Kant admite a Dios por la moral. En breve,
El sujeto kantiano es un sujeto trascendental complejo, pensado para acceder a un objeto empírico que él denominó fenómeno. Por fuerte que sea este sujeto kantiano, solo puede acceder al conocimiento de los fenómenos. Más allá no hay conocimiento propiamente hablando. Tal es, pues, la correlación entre sujeto y objeto en la crítica kantiana. Al igual que Hume, Kant adapta su teoría del conocimiento a la fuerza imponente de la ciencia de la naturaleza newtonianamente pensada. Pero Kant no tiene los escrúpulos de Hume en la inducción, en la causalidad ni en la sustancialidad, pues éstas le son asignados prioricamente al sujeto trascendental. La próxima mutación acontece con la dialéctica hegeliana. Los conceptos y principios a priori kantianos son ahistóricos, es decir, configuran un sujeto trascendental universal, más allá y más acá de la contingencia del espacio geográfico y del tiempo histórico. La transformación epistémica que trae la dialéctica hegeliana consiste en historizar los conceptos y principios de la razón. La filosofía es la época llevada al pensamiento, la época, es decir, la historia. El sujeto hegeliano es el espíritu. La fenomenología del espíritu describe las etapas de la conciencia, mediante las cuales ella se eleva desde lo sensible hasta el saber absoluto, pero también, y esto es importante, desde la fuerza del pensamiento que introduce Anaxágoras, pasando por toda la trayectoria histórica griega, romana y cristiano medieval, hasta Kant y sus sucesores del idealismo alemán. Las épocas de la historia filosófica europea son bien descritas por Hegel, tanto en la fenomenología como en la historia de la filosofía. El sujeto, pues, es el espíritu, pero el espíritu, en su devenir histórico universal, como una humanidad que fuese aprendiendo a lo largo de un proceso histórico complejo. El sujeto es conciencia, pensamiento, razón, espíritu, todo ello deviniendo en la historia. La dialéctica es el método que Hegel crea para la comprensión del devenir histórico del espíritu. Los conceptos opuestos que Kant determinaba como antinómicos, Hegel los considera sintetizables en la dialéctica de los opuestos. La dialéctica no teme la contradicción, pues todas las cosas son en sí mismas contradictorias. El sujeto es, pues, el espíritu en su devenir histórico. ¿Cómo considera Hegel el objeto? Hegel asigna al entendimiento el conocimiento de la naturaleza tal como la ciencia moderna la ha investigado. Pero a diferencia de los tres autores hasta ahora considerados, Descartes, Hume y Kant, Hegel no le concede primacía alguna al conocimiento científico de la naturaleza. La transformación epistémica hegeliana no consiste solo en haber historizado los principios y conceptos de la razón, sino también en haber pensado que la historia es un objeto del mayor interés del pensamiento y que la ciencia moderna no ha podido pensarla en su especificidad y complejidad. Anoto entre paréntesis, pero no me voy a meter ahí, anoto entre paréntesis que el filósofo italiano Giambattista Vico había contestado a Descartes lo que ahora Hegel hace al entendimiento científico moderno, es decir, la importancia y la especificidad cognitiva de la historia. Es decir, la historia no encaja en los métodos de Descartes, por ejemplo. Hegel introduce la historia de dos modos: como enfoque dialéctico de la razón y como objeto digno de la atención del filósofo. El objeto es naturaleza e historia. La naturaleza la estudia la ciencia, la historia es dialéctica y se aplica a todas las producciones humanas: la religión, el Estado, el arte, la filosofía, la moral, etc.